Seguimos acá en Buena Onda, nuestros números de contacto, el 0426-565-1980 para enviar un mensaje de texto libre de cargo, 0426-565-1980. Hoy converso con el profesor Eduard Chinchilla de la Universidad de los Andes y hemos venido discutiendo la vida y obra de Domingo Sarmiento, en particular su libro más famoso, que es Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas. Eduard, este ha sido un libro, más allá de sus innegables méritos literarios, que incluso los detractores de Sarmiento reconocen. Sí. Es decir, que la maestría técnica y el uso del lenguaje que Sarmiento tiene difícilmente podrá ser igualado por otros autores en Hispanoamérica, incluso de lengua hispana. Si pensamos en Borges, Vargas Llosa, Cervantes, Sarmiento tiene que estar por lo menos entre los primeros 10 seguramente. Sí. Y es indiscutible. Ahora, el contenido de las ideas de Sarmiento, mucha gente la ha criticado. Hoy en día está la idea, sobre todo en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, de que el estilo de vida de los habitantes precolombinos debe ser rescatado, de que nosotros nos debemos parecer mucho más a los aztecas y a los incas y a los guayú y a los yanomamis y a los aymaras que a los españoles, a los franceses, a los italianos, a los ingleses, etcétera. Y Sarmiento obviamente era de la idea de que no, de que la civilización está en Europa, la barbarie está en los pueblos indígenas. Y hay un aspecto muy sombrío en la obra de Sarmiento, que es, bueno, la cuestión de qué hacer con los habitantes indígenas de este continente. Tú nos decías en el segmento anterior que Sarmiento abrió las puertas a la inmigración europea, pero claro, queda pendiente la pregunta, bueno, pero ¿qué hacer con aquellos que no son europeos? Y el remedio que dio Sarmiento en algunos pasajes de su obra era, bueno, una convocatoria al exterminio, al genocidio. Sí. Y responsabilidad tiene él en eso. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Bueno, si bien Sarmiento en algún momento de la obra desentrañaba un odio bastante puntual sobre el gaucho, sobre el indígena, sobre el bárbaro, lo hacía de un modo increíble, porque él decía incluso que el indígena no puede ser un hombre civilizado. Es decir, que nunca podría ser. Sí, que nunca podría. Pero ni siquiera sometiéndolo a educación. No, que no podría civilizarse. Pero fíjate, es decir, es como muy grave eso que si Sarmiento, ¿no? hubiera nacido en La Pampa, él hubiera sido bárbaro. Claro. Y así lo hubiese mandado a Europa y se hubiese sometido a educación. Hubiera sido un bárbaro. Claro, pero el fundamento de eso pareciera ser que hay algo intrínseco en la biología de él, en su cerebro probablemente, que le impide recibir una educación occidental, civilizada, europea, ¿no? Claro, pero acordémonos que Facundo es que le escribía unas cartas a su esposa cuando él estaba en batalla, cuando él estaba en la batalla de la Ciudadela específicamente. Él escribió alrededor de 16 cartas a su esposa, y si las lees son impresionantes el modo en que él las escribe. O sea, es decir, que Facundo también tenía algún tipo de educación. O sea, Facundo también gozó de algún tipo de educación. Cuando él viaja por segunda vez a Buenos Aires, él también recibe un tipo de educación. Él estuvo alrededor de un año. Es decir, que no era tan bárbaro como Sarmiento lo presentaba. Estuvo un año junto con Rosas, y él estuvo en todo un proceso de adaptación a lo que era la civilización. O sea, él se afeitó el bigote, se afeitó la barba, utilizaba la vestimenta militar de gala, iba a fiestas, iba a la pulpería, que era un tanto como la polis. Era otra persona, era un ser civilizado. Entonces, yo creo que Sarmiento quizás esté un poco equivocado con esta idea claro, creo que está bastante equivocado. Sí. O sea, yo reprocho a cualquier persona que convoca al exterminio de un colectivo, ¿no? Yo sí estoy, y te comento mi opinión sobre esto, Eduard, yo sí estoy dispuesto a admitir junto a Sarmiento que sí conviene que nosotros asumamos la civilización, que dejemos de lado la barbarie y bueno, que estemos abiertos a la influencia cultural de Europa. Lo que yo no puedo estar de acuerdo con Sarmiento es en suponer que los bárbaros nunca van a poder ser civilizados. Claro. Yo creo
y de hecho creo que ocurre a diario, que una persona que nazca en un ambiente precario, si le ofreces la oportunidad de tener una buena educación, esa persona eventualmente pues va a asumir los valores de la civilización, pues. Sí. O sea, yo no creo que haya ningún impedimento biológico en que eso se logre. Y de hecho, es la base, por ejemplo, cuando instituciones como PDVSA, Corpo Zulia, Hidrolago, etcétera, ofrecen, la Universidad del Zulia, extienden sus servicios a los municipios de Mara y Páez, o Mara y La Guajira, donde nosotros tenemos una sucursal de Luz Radio allá. Bueno, precisamente lo que se pretende ahí es llevar las ventajas de la civilización a la gente que vive allá, y ahí se presupone que esa gente sí tiene la capacidad de asumir pues el estilo de vida civilizado. Claro, pero independientemente venga de Europa o no, Gabriel. O sea, la idea de civilización no importa de dónde provenga. Lo que importa es adaptarla al modelo social y político del Estado, por ejemplo. Porque si no viene de Europa, puede venir de Oriente. Y también... Claro. Lo que pasa es que yo creo, Edward, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, en que si nosotros hacemos un arqueo histórico de dónde vienen la mayor parte de las instituciones que han contribuido a la civilización, hay que reconocer que la mayoría viene de Europa. Sí. La mayoría. Quiero saludar la audiencia de Luis González, que nos escribe desde Cabimas. Voy a leer este mensaje y hay una pregunta dirigida a ti. Nos dice: con el permiso suyo y el invitado, en Cabimas estamos conectados porque ya escuchamos bien el área urbana a Luz Radio 102.9. Saludamos su sintonía, señor Luis, y gracias por comunicarse con nosotros. También nos pregunta el señor Luis González: ¿qué opinan ustedes de la obra Las Venas Abiertas de Eduardo Galeano? Y en opinión del señor Luis González, él dice que este texto ha sido utilizado como literatura ideologizante. ¿Qué opinas tú, Eduardo, sobre ese libro? Bueno, el mismo texto Facundo también ha sido utilizado como literatura ideologizante en este contexto. La ideología de Sarmiento, esto es un ensayo político. Claro. Bueno, pero yo no creo, por ejemplo, que en la Argentina de hoy en día se enseñe eso sin someterlo a discusión alguna. Que es, me parece a mí, la preocupación que tiene el señor Luis González cuando se comunica con nosotros respecto a las venas abiertas de América Latina, que en nuestro sistema educativo muchas veces, incluso a nivel universitario, se presenta este libro, Las Venas Abiertas de América Latina, sin someterlo a ningún tipo de crítica. Yo le voy a responder al señor Luis en las palabras de Noé Gitrick, que es el quien hace el prólogo de Facundo, el prólogo más famoso, y es hablar de Facundo siempre va a ser algo problemático, porque tenemos el problema de adherirnos a una posición o a otra, pero así lo ven los argentinos. Los argentinos no están ni en una posición y tampoco en otra. Los argentinos estudian las dos posiciones. ¿Qué dicen los federales? ¿Qué dicen los unitarios? Es lo más democrático. ¿Dónde está Facundo dentro de este relato? ¿Hacia dónde apunta Facundo? Facundo, si bien sabemos, tenía ideas unitarias, pero él toda la vida luchó con los federales. Ahora, tenemos las venas abiertas de Latinoamérica, y sé que probablemente en algunas aulas de clase se trabaje con este texto, pero también sé que se trabaja de manera inadecuada, como con muchos otros, porque no hay una concepción crítica hacia lo que es el texto. Bueno, lo que pasa es que yo te voy a decir algo. Cuando el presidente Hugo Chávez le regaló ese libro, Las Venas Abiertas de América Latina, al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pues los seguidores de Chávez seguramente debieron pensar: este debe ser un libro inmaculado, sí, que no tiene ninguna crítica. Y es lo lamentable, y yo sí comparto la opinión de este oyente, Luis González, de que muchas veces el libro Las Venas Abiertas de América Latina, cuyo brevemente resumo, el contenido más bien es muy contrario a lo que dice Sarmiento en Facundo, porque ahí Galeano lo que dice es que la pobreza de América Latina se debe a la influencia europea, y que nosotros, para salir de esa pobreza y de la condición precaria que hemos tenido durante estos siglo y medio de existencia como naciones independientes, ha sido culpa del saqueo imperial, etcétera, y de que lo que nosotros tenemos que hacer es rechazar la ideología europea y abrazar los modos de vida indígenas, etcétera. Y eso, yo sí estoy de acuerdo con nuestro oyente, ha servido muchas veces como plataforma adoctrinante para los jóvenes. Pero eso es toda una contradicción, y lo comentábamos en estos días, que ¿En qué lengua se escribe el libro? Se escribe en español. Sí, bueno, pero yo a mí no me convence mucho ese argumento, porque
Galeano, que es el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, bueno, es el idioma que tiene para comunicarse, ¿no? Claro, pero pues es un idioma que delega de la lengua europea. Sí, digo, pero tú lo estás planteando como, bueno, él Lo digo como crítica, como contracrítica quizá. Sí, bueno, en todo caso, yo diría, y le hago esta recomendación al oyente que nos llamó ahorita y a toda nuestra audiencia, que para hacer un contrapeso a Las Venas Abiertas de América Latina, que yo creo que es un libro que sí vale la pena leer, de Eduardo Galeano, hay un libro que sí quiero recomendar, que es Del buen salvaje al buen revolucionario, de Carlos Rangel. Rangel, creo, no estoy seguro, pero creo que ese libro, ese mismo año en que se editó Las Venas Abiertas de América Latina, y Del buen salvaje al buen revolucionario, es un libro que está mucho más inscrito en Facundo de Domingo Sarmiento. Edward, se nos acabó el tiempo. Gracias por tu visita en Buena Onda. Cuando quieras regresar, ya sabes que aquí los micrófonos están abiertos para discutir sobre este y muchos otros temas. Gracias. Damos también las gracias a Antonio Palmar, quien estuvo en el control técnico, a Norelba Torres, ella es nuestra productora, el profesor Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Y puesto que hoy hemos dedicado musicalmente nuestro espacio a temas de la Argentina, pues nos despedimos con un tema insigne de la música reciente argentina, que es Matador, de los Fabulosos Cadillacs. Cuestión de qué hacer con los habitantes indígenas de este continente. Tú nos decías en el segmento anterior que Sarmiento abrió las puertas a la inmigración europea, pero claro, queda pendiente la pregunta, bueno, pero ¿qué hacer con aquellos que no son europeos? Y el remedio que dio Sarmiento en algunos pasajes de su obra era, bueno, una convocatoria al exterminio, al genocidio. Sí. Y responsabilidad tiene él en eso. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Vargas Llosa, Cervantes, Sarmiento tiene que estar por lo menos entre los primeros 10, seguramente. Sí. Y es indiscutible. Ahora, el contenido de las ideas de Sarmiento, mucha gente la ha criticado. Hoy en día está la idea, sobre todo en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, de que el estilo de vida de los habitantes precolombinos. Seguimos acá en Buena Onda, nuestros números de contacto, el 0426-565-1980 para enviar un mensaje de texto libre de cargo, 0426-565-1980. Hoy converso con el profesor Eduard Chinchilla de la Universidad de los Andes y hemos venido discutiendo la vida y obra de Domingo Sarmiento, en particular su libro más famoso, que es Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas. Eduard, este ha sido un libro, más allá de sus innegables méritos literarios, que incluso los detractores de Sarmiento reconocen. Sí. Es decir, que la maestría técnica y el uso del lenguaje que Sarmiento tiene difícilmente podrá ser igualado por otros autores en Hispanoamérica. Incluso de lengua hispana, si pensamos en Borges, debe ser rescatado. De que nosotros nos debemos parecer mucho más a los aztecas y a los incas y a los guayú y a los yanomamis y a los aymaras que a los españoles, a los franceses, a los italianos, a los ingleses, etcétera. Y Sarmiento obviamente era de la idea de que no, de que la civilización está en Europa, la barbarie está en los pueblos indígenas. Y hay un aspecto muy sombrío en la obra de Sarmiento, que es, bueno,